que eran de esos discípulos que habían puesto todas sus esperanzas en Jesús, que lo habían apostado todo por Él y lo habían dejado todo por Él, para seguirlo, porque realmente creían que Jesús era el Mesías prometido por Dios. Pero como hemos dicho, como en otras ocasiones, como en otras apariciones, los discípulos de Emaús no lo reconocen. Y no solo porque en el caso del resucitado, su cuerpo ya está libre de las ataduras de espacio y tiempo, no está sometido a las condiciones de este mundo, y poder descubrir al Dios verdadero y no la imagen de Dios que nos habíamos forjado en nuestra mente, y llegar a reconocer al Dios verdadero que nos acompaña en el camino de la vida, especialmente en los momentos difíciles, y poder hacer como los discípulos de Emaús, que al partir el pan se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Queridos hermanos y hermanas, gracias a vosotros, nuestra parroquia ha podido llegar a miles de hogares de todo el mundo, compartiendo la palabra de Dios y manteniendo viva nuestra fe en el mundo digital. YouTube nos ofrece dos formas sencillas de colaborar. Con el botón Gracias podéis hacer una aportación puntual y con la membresía podéis apoyar de forma mensual. Vuestra generosidad ayuda a financiar y mejorar nuestros equipos de grabación, transmisión y el mantenimiento de nuestro canal. Que Dios bendiga vuestra generosidad. Evangelio según San Lucas. Aquel mismo día, el primero de la semana, dos de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 60 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, les respondió: ¿eres tú el único forastero de Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días? Él les dijo: ¿qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Llegaron cerca de la aldea a donde iban, y él simuló que iba a seguir caminando, pero ellos lo apremiaron, diciendo: quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando.
A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose en aquel momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunido a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Acabamos de escuchar el episodio de los discípulos de Emaús, que eran de esos discípulos que habían puesto todas sus esperanzas en Jesús, que lo habían apostado todo por Él y lo habían dejado todo por Él, para seguirlo, porque realmente creían que Jesús era el Mesías prometido por Dios y tan anhelado y esperado durante siglos por el pueblo de Israel. Como diría uno de ellos, nosotros esperábamos que Él iba a liberar a Israel. Y de hecho, este verbo en pasado, esperábamos, de alguna manera lo dice todo. Es decir, ahora ya no esperan. La dolorosísima pasión que sufrió Jesús fue un auténtico mazazo para su fe, y su muerte en la cruz, su defunción. Y muerta la fe, muerta la esperanza. Y es que ¿cómo se puede conjugar la fe en el Mesías con su muerte en la cruz? También a nosotros nos puede haber pasado como a los discípulos de Emaús, haber tenido que vivir alguna experiencia o estar viviendo alguna experiencia traumática, dolorosa, que quizá nos ha hecho tambalear, incluso en algunos casos y para algunos perder la fe. Un proyecto de vida con otra persona que fracasa, la muerte de un familiar a edad temprana, una enfermedad grave, larga y penosa, dificultades económicas graves y tantas otras experiencias que quizá no esperábamos que nos tocase vivir, pero nos ha tocado vivirlas. Y es entonces cuando uno se pregunta, o mejor dicho, le pregunta a Dios en forma de queja amarga: ¿cómo me puede haber pasado esto a mí? ¿Y dónde estás cuando me haces falta? Por eso es tan importante entender el episodio de Emaús, ver cómo remontaron y superaron esa situación. Y es que esos dos discípulos, a raíz de una experiencia tan dolorosa como lo que habían vivido en Jerusalén con la pasión y muerte de Jesús en la cruz, tomaron la decisión de alejarse de Jerusalén y en el fondo de Jesús. Pero Jesús sale a su encuentro. Y esto es lo primero que podríamos decir, que en los momentos difíciles Jesús no nos deja solos, sale a nuestro encuentro, aunque también muchas veces nos pasa como los discípulos de Emaús, que no lo reconocemos. Pero Jesús los alcanza y desciende hacia ese lugar del corazón en el que están instalados, que es un lugar de desilusión y de desánimo. Es más, un lugar de decepción, porque Jesús, en quien habían puesto todas sus esperanzas, con su muerte en la cruz los ha decepcionado. Incluso diría más, los ha defraudado. Quizá también a nosotros alguna vez nos pueda haber pasado una cosa parecida. Pero Jesús se pone a caminar a su lado, desde ese estado de desolación en el que están, para que desde ahí acompañarlos y llevarlos al lugar de la esperanza y de la alegría, del reconocimiento y de la fe.
Pero como hemos dicho, como en otras ocasiones, como en otras apariciones, los discípulos de Emaús no lo reconocen. Y no solo porque en el caso del resucitado su cuerpo ya está libre de las ataduras de espacio y tiempo, no está sometido a las condiciones de este mundo, sino únicamente bajo el dominio de Dios y por lo tanto puede aparecer libremente de la forma que quiera. Pero no solo no lo reconocen por eso, sino también no lo reconocen por el dolor que les ha hecho perder la fe y la esperanza. Y ese dolor no les permite reconocer a Jesús. Y es que muchas veces el dolor hace que nos encerremos en nosotros mismos y no veamos más allá. Y nos quedemos instalados en la crítica, en la queja a Dios, sin darnos cuenta de que Él está ahí con nosotros, ¿no? Jesús sabe que la fe de esos discípulos ha recibido una estocada de muerte y están totalmente abatidos por ello. Por eso lo primero que hace Jesús es preguntar por su dolor y dejar que vuelquen todo su dolor, que lo expresen y lo manifiesten con palabras. Y esto es importante, saber identificar cuál es el dolor, la herida que hay en mi corazón, para poder identificarla, expresarla y empezar a sanar esa herida, porque si no sabemos identificar qué es lo que realmente hace que estemos abatidos, estemos tristes, desilusionados, no podemos afrontarlo, porque no sabemos exactamente qué es. Lo primero que hay que hacer es identificar nuestro dolor, saber qué es lo que hace que estemos como estamos, para poder entonces tratar de poner solución a ello, ¿no? Y esto es lo que hace Jesús, hacer que expresen, que por decirlo así, que vomiten ese dolor que llevan en su corazón. Y luego, acomodándose a su modo de entender, empieza a citar todos los pasajes de la Escritura, en este caso del Antiguo Testamento, comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, de que era necesario de que el Mesías padeciera todo lo que tuvo que padecer. Que por lo tanto creer que Jesús es el Mesías está en total consonancia con el hecho de que tuviera que sufrir todo lo que tuvo que sufrir y morir en la cruz. Les ayuda a releer toda la vida de Jesús a la vida, a la luz de las Sagradas Escrituras. Y esto es lo que tenemos también que dejar hacer al Señor, que nos ayude a releer toda nuestra vida a la luz de las Escrituras, a la luz de lo que Él ya ha dicho sobre sus discípulos, que es lo que les sucederá por seguirlo. Y si nosotros leemos el Nuevo Testamento, ahí nos daremos cuenta de cuántas veces el Señor nos ha advertido de ciertas cosas y que pueden suceder en nuestra vida, para que cuando sucedan, nuestra fe no se venga abajo, sino al contrario, nos demos cuenta que ya estaba predicho por Jesús y que lo que tenemos que hacer es mantenernos firmes en la fe y reconocerlo en el camino de nuestra vida, porque Él sale a nuestro encuentro, especialmente en los momentos difíciles de nuestra vida. Por lo tanto, todo lo que Jesús ha vivido está acorde con la Sagrada Escritura, y que por lo tanto lo que no está acorde con la Sagrada Escritura es que se hayan escandalizado de Él y que por ese motivo lo estén abandonando. Y una cosa que es clave es que en medio de su dolor, y a pesar de ese dolor, los discípulos que van a Emaús dejan que Jesús les acompañe y hable con ellos, aunque todavía no lo reconozcan, porque muchos, después de vivir una experiencia que podríamos decir que no concuerda con lo que ellos esperaban de esta vida, que no concuerda con lo que pensaban sobre Dios y sobre cómo Dios tenía que actuar en sus vidas, muchos, cuando pasan por estas situaciones, dejan a Jesús. Pero los discípulos de Emaús no. Los discípulos de Emaús dejan que Jesús les acompañe y les hable precisamente en esos momentos difíciles. No hagamos como a Raquel, que dice la Escritura, que no quiere que la consuelen.
Qué importante es no encerrarse en uno mismo y abrir nuestro corazón y poder volcar todo nuestro dolor y expresarlo con palabras a alguien que sabemos que nos puede ayudar en el camino de nuestra vida de relación con Dios, en nuestra vida espiritual, sobre todo cuando esta relación está en la cuerda floja debido a determinadas circunstancias que nos toca atravesar en la vida. Qué beneficio tan grande es poder ser escuchados y dejar que alguien nos ayude para que podamos reconstruir nuestra relación con Dios maltrecha por las circunstancias que nos ha tocado vivir y poder descubrir al Dios verdadero y no la imagen de Dios que nos habíamos forjado en nuestra mente y llegar a reconocer al Dios verdadero que nos acompaña en el camino de la vida, especialmente en los momentos difíciles, y poder hacer como los discípulos de Emaús, que al partir el pan se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Ojalá que tú y yo también sepamos reconocer a Jesús que nos acompaña en el camino de la vida, que sepamos reconocerlo en la Eucaristía, cuando Él se nos da en la comunión. Qué momento aquel, qué vuelco en su corazón cuando reconocieron al Señor al partir el pan, cómo volvió a emerger como un nuevo amanecer la fe y la esperanza que antes habían perdido y que ahora emerge con una nueva fuerza mucho más consistente que antes. Qué alegría y qué gozo tan indescriptibles. Aquel que pensaban que lo habían perdido para siempre, ahora lo tendrán para siempre a su lado. Y fruto de esa alegría del reconocimiento, vuelven a Jerusalén, vuelven a Jesús para contar a los demás lo que les ha sucedido por el camino y formar con los demás apóstoles la iglesia naciente que con el envío del Espíritu Santo saldrán al mundo entero a predicar las maravillas que el Señor hace en sus vidas, queriendo contagiar en el corazón de los oyentes ese mismo fuego que quemaba en el suyo cuando Jesús les hablaba por el camino, haciendo realidad el deseo de Jesús de que arda toda la tierra con el fuego del amor de Dios. Pidámosle a la Virgen, Reina de los Apóstoles, que nos consiga de su Hijo una fe viva, una firme esperanza y una ardiente caridad que nos haga vencer todos los obstáculos y experiencias difíciles de la vida y que junto con todos los hermanos en la Iglesia nos haga vivir y comunicar a los demás las maravillas del Señor.